El nacimiento del misterio en algún punto del Atlántico Norte, entre las costas de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, el océano parece respirar distinto. Las brújulas enloquecen, las radios se llenan de ruido blanco, y el horizonte se curva de un modo imposible. Fue en 1950 cuando un periodista llamado Edward Van Winkle Jones, del Associated Press, publicó un artículo con un título que haría historia. Barcos y aviones desaparecen en el Triángulo de las Bermudas. Por primera vez, el mundo escuchó ese nombre, pero el misterio ya llevaba décadas arrastrando sus sombras bajo las olas. El océano, como si tuviera memoria, había estado reclamando vidas mucho antes de que alguien lo bautizara. El vuelo que nunca volvió, Flight 19, 1945, era la tarde del 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos TBM Avenger despegaron desde la base naval de Fort Lauderdale, Florida. El cielo estaba despejado, el aire cálido, y el mar parecía una sábana de cristal azul. A bordo, 14 jóvenes pilotos realizaban un entrenamiento rutinario. Nadie imaginaba que serían recordados por desaparecer sin dejar rastro. A las 3:10 p.m., el líder de la misión, el teniente Charles C. Taylor, reportó algo inquietante por radio. No sabemos dónde estamos. El mar no se ve como debería. Todo parece extraño. El operador en tierra intentó guiarlos, pero pronto la comunicación se convirtió en un caos. Las brújulas giraban sin sentido. Los pilotos aseguraban volar sobre aguas blancas y que el sol, de algún modo, había cambiado de posición. A las 6:20 p.m., la última transmisión fue capturada. Parece que estamos entrando en agua blanca. Dios mío, se ve como si... Silencio. Ni los 5 aviones, ni los 14 hombres, ni siquiera el avión de rescate PBM Mariner, enviado a buscarlos, con otros 13 tripulantes, regresaron jamás. El reporte oficial habló de pérdida por causas desconocidas. Pero los técnicos de la Marina sabían que algo no cuadraba. No hubo llamadas de auxilio, no hubo restos flotantes, no hubo explosiones. Solo un vacío, como si el mar se los hubiera tragado en un segundo. Ecos del pasado. Los primeros naufragios, décadas antes, el 19 de marzo de 1918, el buque USS Cyclops, un gigante de acero de 165 metros, zarpó desde Barbados con más de 300 marineros y 10.000 toneladas de manganeso. Su destino, Baltimore, nunca llegó. Nunca pidió ayuda, nunca apareció una tabla, un chaleco o una señal de humo. El capitán de puerto, antes de su partida, había notado algo raro. Los instrumentos del barco parecían interferir entre sí, y el capitán George Worley se quejaba de una brújula que no obedece. El informe naval meses después concluyó lo que nadie esperaba leer. El barco y su tripulación fueron borrados de la faz de la tierra sin una sola pista física. Fue el mayor desastre no bélico en la historia de la Marina estadounidense, y su sombra se alargaría hasta cubrir cada historia futura en ese triángulo maldito. La geometría del miedo Bermudas. Puerto Rico, Miami. 3 puntos que, unidos en el mapa, forman un triángulo perfecto, y en su interior, más de 1.000 desapariciones registradas desde el siglo XIX. Barcos mercantes, yates privados, hidroaviones, patrullas militares e incluso submarinos. Los marineros antiguos lo llamaban el Mar del Diablo del Oeste. Los pilotos modernos hablaban de cielos que se tragan el radar. Pero los pescadores locales tenían otra historia. Contaban que bajo esas aguas, mucho antes de los europeos, los indígenas taínos hablaban de un dios del océano llamado Huracán, señor de los vientos que devoraban a los hombres cuando osaban cruzar sus dominios sin respeto. Y tal vez, decían los más viejos, el triángulo no era un lugar, sino una puerta. El primer periodista en nombrar el misterio, Edward Van Winkle Jones, no era un hombre supersticioso, pero al revisar archivos de accidentes marítimos, encontró algo perturbador. En un área de apenas 500.000 millas cuadradas, los registros de desapariciones superaban el promedio mundial por 10 veces. El 16 de septiembre de 1950, su artículo lanzó el término Triángulo de las Bermudas. Apenas 4 años después, el escritor George X. Sand amplió el mito en una publicación titulada Sea Mystery at Our Back Door, agregando por primera vez la idea de fuerzas invisibles y anomalías magnéticas. Y en 1964,
Vincent Gaddis, en su libro Invisible Horizons, consolidó el mito moderno. Desde entonces, el Triángulo dejó de ser un rumor de marineros y se convirtió en una leyenda global, un lugar donde la razón se detiene. Los meteorólogos lo explican con tormentas geomagnéticas, los científicos con bolsas de gas metano bajo el mar, los escépticos con errores humanos, pero los supervivientes que han rozado sus límites cuentan otra cosa. El capitán Don Henry, de un barco de carga hondureño, relató en 1969, «El mar se volvió blanco como leche. Todo quedó en silencio, incluso los motores. Era como si el mundo se hubiera detenido por completo». Otro testimonio, del piloto Bruce Gernon, en 1970, describe cómo atravesó una nube en espiral que parecía abrir un túnel de luz. Al salir, el radar indicaba que habíamos viajado más de 100 millas en segundos. Era como si el tiempo se hubiera comprimido. Ciencia, ilusión o manipulación del tiempo. El Triángulo de las Bermudas guarda una verdad que nadie ha podido tocar. Y mientras tanto, bajo sus aguas, la historia apenas comienza. En los ecos del abismo, desapariciones que el océano nunca devolvió. Durante la década de los años 40 y 50, el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un escenario de pesadilla para marineros y pilotos. Los informes se acumulaban uno tras otro, los radares fallaban, las brújulas giraban sin control, y lo que parecía un simple trayecto se transformaba en el último viaje de sus vidas. El caso del vuelo 19, 5 de diciembre de 1945. Eran las 2:10 de la tarde cuando 5 bombarderos TBM Avenger despegaron desde la base naval de Fort Lauderdale, Florida. Era un vuelo de entrenamiento rutinario. El cielo estaba despejado, la temperatura templada, el viento apenas soplaba, nada indicaba peligro, pero a las 3:40 p.m., una voz temblorosa rompió la frecuencia. «Estamos completamente perdidos. No vemos tierra. Todo se ve extraño, incluso el océano parece diferente». La comunicación se volvió confusa. El comandante Taylor, experimentado piloto, afirmaba que su brújula giraba sin sentido. Los hombres comenzaron a desesperarse. El combustible se agotaba. A las 6:20 p.m., la última transmisión. «Parece que estamos entrando en aguas blancas. Dios mío, parece que el mar nos está tragando». Nunca se hallaron restos, ni de los 5 aviones ni de los 14 tripulantes. Para colmo, el avión de rescate PBM Mariner que fue en su búsqueda también desapareció esa misma noche, con otros 13 hombres a bordo. Un total de 27 personas se esfumaron sin dejar huella. La prensa de la época lo llamó el vuelo fantasma del Atlántico, y los marinos comenzaron a temer esa zona triangular entre Florida, Puerto Rico y las Bahamas. Los radares mostraban ecos que iban y venían como si algo, una fuerza desconocida, absorbiera las señales. El misterio del SS Marine Sulphur Queen, febrero de 1963. Era un enorme buque de carga que transportaba 15,000 toneladas de azufre fundido. Zarpó desde Beaumont, Texas, rumbo a Norfolk, Virginia, pero al entrar en el área maldita se perdió todo contacto. El 4 de febrero, la Guardia Costera recibió un mensaje interrumpido casi inaudible que solo decía, el calor está subiendo». Días después solo se hallaron unos pocos restos flotando y un chaleco salvavidas carbonizado. Los expertos quedaron desconcertados. No hubo explosión, ni tormenta, ni rastro alguno de naufragio. El mar lo había borrado como si jamás hubiera existido. Teorías que estremecen los científicos intentaron explicarlo con gases de metano que surgen del fondo oceánico, capaces de hacer que los barcos pierdan flotabilidad en segundos. Otros culpan a vórtices electromagnéticos naturales que interfieren con los instrumentos de navegación, pero hay quienes aseguran que no todo es natural. Algunos supervivientes de incidentes cercanos describieron nieblas luminosas, destellos verdes en el horizonte y una extraña sensación de desorientación mental, como si algo alterara el tiempo y el espacio. Los marineros de las Bahamas todavía susurran que el Triángulo es una puerta antigua, un corredor hacia otra dimensión, o un lugar donde el mar devora lo que no debe existir. Un mar que respira misterio. Décadas después, los registros oficiales siguen sin dar respuestas concluyentes. En los archivos de la Marina estadounidense aún se conservan los reportes de radio con interferencias,
los mapas marcados con coordenadas exactas, y el mismo silencio final. El mar estaba tranquilo. Pero había algo observándonos, escribió un marinero anónimo en su bitácora, el día antes de que su barco desapareciera frente a Nassau. Un silencio que se repite, un mar que, de tanto guardar secretos, parece haberse convertido en uno. Las sombras sobre el Atlántico. Ciencia, misterio y lo inexplicable. Tras décadas de desapariciones inexplicables, gobiernos y científicos comenzaron a estudiar la zona más a fondo. Desde los años 70 se instalaron satélites y boyas de monitoreo, y se realizaron expediciones para cartografiar los fondos marinos y estudiar las corrientes. Tecnología moderna frente al misterio. Las boyas oceánicas registraron fenómenos extraños. Variaciones súbitas de presión que parecían surgir de ninguna parte. Ecos radar imposibles, donde los barcos o aviones parecían aparecer y desaparecer instantáneamente. Campos magnéticos fluctuantes, que podían alterar brújulas incluso en barcos de última generación. Investigadores de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, documentaron tormentas localizadas que se formaban en minutos sobre aguas tranquilas, causando pánico y confusión. Uno de los casos más inquietantes fue el del sailboat Witchcraft en 1967. Navegaba por aguas aparentemente calmas. De repente desapareció del radar sin señales de tormenta. Solo se encontró el casco flotando vacío, como si la tripulación hubiera sido absorbida por el mar. Estos incidentes reforzaron la idea de que, aunque los científicos puedan explicar algunas desapariciones, hay fenómenos que escapan a toda lógica. Testimonios y teorías paranormales. Periodistas y marineros relatan haber visto luces extrañas bajo el agua, verdes y azules que se movían en patrones que no correspondían a ningún barco o animal, formas gigantescas desplazándose en las profundidades, demasiado grandes para ser tiburones, sensación de tiempo distorsionado, donde minutos parecían horas y viceversa. Algunos expertos sugieren que podrían ser portales dimensionales o restos de experimentos secretos durante la Guerra Fría, cuando se probaban tecnologías de navegación y comunicación avanzada en la zona. Los archivos de la CIA y la Marina siguen siendo en gran parte clasificados, dejando espacio para que la imaginación se desate. El factor humano. Muchas desapariciones ocurrieron en días nublados o con niebla. Pilotos y capitanes han narrado que, de repente, sentían una calma antinatural, seguida de una fuerza que parecía guiar la embarcación hacia un vacío. Algunos, en entrevistas recientes, confiesan que vieron sombras o figuras que parecían observarlos desde el horizonte o bajo el agua. Una sensación de ser vigilados por algo que no debía estar allí, que algunos describen como diabólico, silencioso y penetrante. Expediciones y descubrimientos. Investigadores modernos, usando submarinos y sonar de última generación, hallaron estructuras extrañas en el fondo del Atlántico. Formaciones rocosas geométricas que no se explican naturalmente. Restos de barcos antiguos y aeronaves perdidas perfectamente conservadas, como si el tiempo en el fondo fuese distinto. Pero incluso con estas evidencias, ninguna teoría puede explicar todas las desapariciones. Algunos científicos reconocen que, por más que expliquen el metano, las tormentas o las corrientes, hay casos que siguen siendo imposibles de resolver. El Atlántico guarda secretos. El Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza, de la incertidumbre que acompaña lo inexplicable, de los límites del conocimiento humano, donde la ciencia se encuentra con lo sobrenatural y lo desconocido. No es un lugar que se pueda conquistar, solo navegar con respeto y temor, escribió un capitán veterano. Y quizás, después de más de un siglo de misterios, eso sea lo único que todos podemos afirmar con certeza. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un abismo que guarda secretos que el mundo no está listo para conocer. Ecos contemporáneos, desapariciones que desafían la lógica. Durante las décadas de 1990 y 2000, el Triángulo de las Bermudas siguió cobrando notoriedad. Aunque la tecnología ha avanzado, los casos siguen dejando más preguntas que respuestas, reforzando la sensación de que esta zona es una encrucijada donde lo imposible se hace realidad. El caso del carguero El Salem Express, 1991.
El 16 de diciembre de 1991, el Salem Express, un ferry egipcio cargado con pasajeros que regresaban de Arabia Saudita, navegaba por el Atlántico en condiciones aparentemente normales. La noche estaba nublada, con viento moderado y olas de hasta 2 metros. Testigos señalaron que, en la radio se escucharon ruidos estáticos y voces entrecortadas. Horas después, solo se encontraron escombros flotando y chalecos salvavidas vacíos. Se reportaron múltiples desapariciones de pasajeros que no aparecieron en ningún registro oficial. Los sobrevivientes relataron que sintieron que el barco se inclinaba repentinamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia las profundidades. El caso del Cessna 441 Conquest, 2003. En marzo de 2003, un pequeño avión privado desapareció en el Triángulo mientras realizaba un vuelo entre Florida y Puerto Rico. El piloto reportó interferencia en instrumentos, altitudes fluctuantes y una niebla que parecía materializarse de la nada. La última transmisión fue: el mar no es normal. No podemos ver nada. Algo nos rodea. A pesar de extensas búsquedas, nunca se encontraron restos del avión ni de los pasajeros, aumentando el mito de que la zona puede borrar evidencia física y temporal. Fenómenos inexplicables observados por satélite. Los satélites modernos han captado patrones inusuales sobre el Triángulo. Nubes con formas geométricas imposibles que no coinciden con la meteorología típica. Anomalías magnéticas que afectan sistemas de navegación a kilómetros de distancia. Destellos de luz azul y verde bajo la superficie, que parecen surgir de estructuras sumergidas o fenómenos desconocidos. Estos registros corroboran que no todas las desapariciones pueden explicarse por tormentas o errores humanos. Testimonios recientes. Marineros y pilotos que atravesaron la zona en los últimos 20 años narran experiencias inquietantes. Sensación de observación constante, como si algo los estudiara desde las profundidades. Percepción de tiempo distorsionado, donde minutos se sienten como horas. Sombras bajo el agua, demasiado grandes para cualquier criatura conocida, que desaparecen al acercarse. Un piloto recreativo comentó: fue como si el océano respirara, y nosotros fuéramos solo parte de su juego. Investigación científica y conspiración. Algunos investigadores contemporáneos sugieren que la zona podría estar relacionada con corrientes oceánicas extremadamente fuertes, capaces de hundir embarcaciones en minutos. Liberación de gas metano que reduce la flotabilidad de barcos. Experimentos militares secretos de comunicación y navegación. Fenómenos desconocidos que afectan la percepción humana y los instrumentos de navegación. Aún así, ninguna explicación resuelve todos los casos, y cada desaparición reciente refuerza el misterio que envuelve al Triángulo. El mar que no perdona. El Triángulo de las Bermudas continúa siendo un territorio donde la naturaleza y lo inexplicable se entrelazan. Cada barco desaparecido, cada avión perdido y cada testimonio reciente añade capas al mito. Un abismo de agua, luz y sombra que guarda secretos que ni la ciencia ni la imaginación humana pueden revelar por completo. Desde los primeros registros de desaparecidos en el siglo XX hasta los casos más recientes del siglo XXI, el Triángulo de las Bermudas ha permanecido como un abismo de agua y secretos, un lugar donde la lógica parece doblarse y la incertidumbre gobierna, un territorio de sombras. Imagina el mar en calma, pero con niebla baja que se enreda entre las olas, reflejando luces que no deberían estar allí. Los capitanes antiguos describían la zona como un lugar donde el tiempo se detiene y la realidad parece jugar con quienes se atreven a cruzarlo. Cada tormenta que surge de la nada, cada ráfaga de viento que corta la superficie como cuchillas, y cada corriente que arrastra barcos enteros, contribuyen a la leyenda de que el Triángulo no perdona y observa. El hilo de los desaparecidos. A lo largo de la historia, desde el USS Cyclops en 1918 hasta los vuelos modernos de aviones privados, los patrones se repiten. Salidas programadas, cielos aparentemente normales y desapariciones sin rastro. Instrumentos que fallan, brújulas que giran sin control, y pilotos que reportan sensaciones de ser observados o guiados por fuerzas invisibles. Incluso los buques más avanzados equipados con tecnología satelital de punta han experimentado fallas inexplicables,
reforzando la idea de que esta zona es un lugar donde la física y la realidad parecen suspenderse. Fenómenos paranormales y teorías, investigadores y testigos modernos aseguran haber presenciado luces bajo el agua que suben hasta la superficie y desaparecen sin explicación, sombras gigantescas que parecen seguir a embarcaciones, demasiado grandes para cualquier criatura marina conocida, sensaciones de distorsión temporal, donde minutos se alargan o acortan, y la ubicación espacial se siente incierta. Las teorías van desde corrientes y gases extraños, pasando por portales dimensionales, hasta experimentaciones secretas de gobiernos. Ninguna logra esclarecer, pero todas terminan mal, y nadie queda de testigo presencial. ¿Te gustaría vivir una experiencia así?